Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, dimos un comienzo apasionante a una jornada respecto al camino de la vida, el camino. Y estamos desarrollando un tema respecto de la palabra morashá, que nos habla de herencia, de camino, de legado, que dejamos como legado a nuestra familia, a nuestros hijos, en general a nuestro entorno en el transcurrir de la vida. Es muy común, escucho con frecuencia personas que se preguntan, ¿qué diferencia tenemos hoy en Torá, estudiando nuestra Kadosh Torá, frente a los contextos de los cuales venimos en el camino de la vida? Es decir, en nuestro camino religioso o en nuestro camino teológico evangélico y venir al tiempo de Torá. Obviamente, tenemos, como lo hemos visto ya en temas anteriores, aquí a través de Torá al Instante y en todas las enseñanzas de Israel Casa Integral, el fundamento de la palabra. Por favor, dígalo conmigo, la palabra. Escrito está. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, que la palabra tiene poder. Sí, Señor, tiene poder. Que nuestro Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos 1:8, cuando recibimos el poder del Ruach HaKodesh. Pero ¿qué diferencia hay entre tener una palabra de poder, tener el poder del Ruach HaKodesh, ser creyentes y no vivir una vida conforme a lo que escrito está? Entonces vamos a notar que sí hay diferencias enormes entre un ciclo o un nivel y el otro. Sabemos por esencia que desde el tiempo de los discípulos, desde el tiempo de Yeshua HaMashiach, lo que ellos estudiaron, enseñaron, compartieron fue la Torá. Ellos no enseñaron la Biblia que conocemos hoy. Es decir, no enseñaron 1 Corintios, 2 Corintios, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sabemos perfectamente que sus tiempos de reunión eran en el tiempo de Shabbat. Sabemos perfectamente que se reunían en la sinagoga. Sabemos perfectamente que no eran los cristianos que conocemos hoy. Sabemos perfectamente que veníamos de toda esa trayectoria a través de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Con el paso de los años, en el recorrido de la vida, y también espero que todos ustedes, amados discípulos y las personas que nos acompañen en esta programación de Torá al Instante, yo espero que usted conozca ya en detalle la historia de la iglesia, por favor. Porque sabemos que en el recorrido de la historia de lo que hoy llamamos la iglesia, el contexto de la iglesia en sus niveles, sabemos perfectamente que hubo una reunión de un grupo de hombres, teólogos, quienes a su vez establecieron y determinaron muchos cambios fundamentales respecto de lo que era la verdadera enseñanza de la palabra, nuestra Kadosh Torah. Al hacer esos cambios teológicos, si puedo usar esa palabra, se alteraron, por supuesto, fundamentos esenciales de la vida espiritual, tal cual el más importante, el tiempo de Shabbat.
Como sabemos, el tiempo de congregación, la ordenanza de Shemot capítulo 20, verso 8 es guardar el día de reposo, esto es Shabbat. Posteriormente, con los concilios y toda esta historia que ya hemos presentado en otros programas de Torah al Instante, se hicieron cambios y ya no se consideró el día de congregarnos, el día de Shabbat, sino primer día de la semana, el día domingo, que hasta el día de hoy presente, pues una gran mayoría de la comunidad nivel 1 o nivel 2 se reúnen en el día domingo. Igual nosotros lo hicimos por mucho tiempo, hasta que evidentemente encontramos el Emet, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es Juan 8:32. En ese proceso, recordemos que en la religión tradicional existe una liturgia, un orden establecido para la ceremonia en ese nivel. Cuando pasamos al nivel evangélico, dentro de lo que llamamos el servicio, igualmente teníamos un orden establecido, la alabanza, los mensajes, etcétera. Todo va siempre en un orden, y ese orden pues obviamente tiene que ver, repito, con la palabra liturgia. Esa palabra liturgia no le tengamos miedo, pareciera ser que la liturgia única y exclusivamente pertenecía a la religión tradicional. No es así. La liturgia nos indica el ordenamiento sobre la manera como desarrollar un acto religioso, un servicio de la administración de la palabra. En este orden de ideas, si hacemos un paréntesis hoy en el término de nuestros días, evidentemente nos conecta un tiempo de reunión congregacional, sea día domingo, bajo el concepto del concilio, o evidentemente bajo el contexto de lo que es la Kadosh Torah en el día de Shabbat. Cumplimos con esa ordenanza, ¿cuál es? Congregarnos. Observar la palabra conforme a lo que escrito está. En los dos niveles primeros nos quedamos con el concepto de los 10 mandamientos. Pero cuando venimos a Torah y estudiamos toda nuestra Kadosh Torah, encontramos que ahora sabemos que no son 10 mandamientos, como lo mencionamos en Shemot capítulo 20, sino encontramos que hay 613 ordenanzas, comillas, mandamientos, palabras. Esas 613 ordenanzas repartidas en dos grupos, un grupo de 248 ordenanzas de hacer. ¿De hacer qué? De hacer, es decir, de cumplir, por ejemplo, el cumplir con la reunión de Shabbat. Es una ordenanza, es una mitzvot establecida. Y 365 de no hacer. 365 de no hacer. ¿Qué nos enseña hoy nuestra Kadosh Torah? Que siempre lo hemos leído, tanto en el primer nivel, en el segundo nivel, como en el contexto de Torah. Leemos, por ejemplo, el concepto de las restricciones alimenticias. Lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, pero sin embargo, en ciertas circunstancias no se les presta ninguna atención. Nos da igual leer lo que está escrito, que ahí está, pero no le damos ningún cumplimiento. Es más, cuando llegamos al nivel de Torah y radicalmente hacemos un cambio en estas restricciones alimenticias y nos retiramos por completo de los camarones, del cerdo, entre otras circunstancias, pues entonces ahora nos tildan con una tilde que es supremamente particular y nos dicen es que ustedes se judaizaron. Esa palabra me parece impresionante, como la gente busca una excusa en algo y la excusa que el pueblo religioso, teológico encontró es se judaizaron. Es decir, que porque no se consume cerdo, no se consumen camarones o no se consumen ciertos productos establecidos, repito, en la Torah, entonces nos volvimos judíos. Eso no tiene nada que ver, amados hermanos, por favor. Esto, la Torah lo enseña. Todos creemos en la palabra, amamos a Dios, creemos en Dios, pero sin embargo le creemos y le amamos tanto que no obedecemos lo que escrito está que deberíamos hacer. Es decir, esto no se debería ser un asunto ni de judíos, ni de la casa de Israel. Esto debería ser un asunto de todo aquel creyente en la Kadosh Torah, en la palabra. Si creemos en esta palabra, escrita, establecida, determinada, inspirada por nuestro amado Yeshua, por nuestro amado Adonai, pues entonces
Entonces, por consiguiente, cumplidores de lo que escrito está. La palabra nos enseña, por ejemplo, como tanto lo he repetido en ocasiones, el tiempo de Levítico 23, que es el reloj del cielo en el que nos menciona las convocatorias, las 7 convocatorias que sí o sí se deben cumplir. Hermanos, esto no es un asunto ni de religión, ni de concilio, ni de opinión personal, o de interpretación o exégesis. Esto es un asunto de cumplimiento. Si creemos en la palabra, debemos darle cumplimiento a lo que escrito está. Esto no es un asunto ni de judíos, ni esto es un asunto de religión, esto es un asunto de lo que escrito está. Pero sin embargo, a lo largo de los años, repito, estos concilios manipularon el texto, alteraron el texto, y al hacer estos cambios sustanciales, radicales, procuraron evidentemente apartar todo el contexto bíblico toraico de lo que realmente la Torá nos enseña. Cuando se mencionan palabras como por ejemplo el Brit Milá, la circuncisión, qué palabra tan delicada pronunciarla en esos ambientes, porque se forma una guerra teológica extremadamente delicada. Pero lo importante y lo más fundamental en medio de todas estas diferencias de opinión es que la palabra que estamos considerando, Morashá, nos habla de un legado que Adonai nos ha dejado escrito para que caminando en ese legado, muy de manera individual, personal, logremos caminar con un propósito establecido y ante todo, por favor presten mucha atención hacia dónde vamos, ante todo lograr un muy buen desarrollo personal. Escríbalo en sus notas, por favor, un desarrollo personal a la luz de nuestra Kadosh Torah. Es decir, cuando menciono la palabra un desarrollo personal, me refiero a una identidad, me refiero a un carácter, me refiero a una manera de pensar, me refiero a ser al sentido para el cual Hashem, a su imagen y semejanza, crea al hombre y a la mujer. Es decir, para que tengan, repito, una identidad conforme al plan y al propósito. De tal manera que cuando nosotros hablamos del concepto de Torá, de comillas, raíces hebreas, de casa de Israel, la Torá requiere que cada persona de manera individual, de manera responsable, se esfuerce por lograr una perfección, no solamente en su manera de sentir, no solamente en su manera de pensar, no solamente en su manera de hablar, no solamente en su manera de hacer, no solamente en su manera de prepararse, sino que definitivamente tengamos un compromiso de seguir tal cual las ordenanzas que Hashem nos entregó en el manual de instrucciones. Nosotros conocemos a muchas gentes, usted y yo, amados hermanos, ustedes y yo conocemos a muchas gentes que tienen pertenencia, identidad, nunca faltan a su congregación, son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, ayunan, oran, adoran, alaban, participan, y uno dice, wow, qué gente tan espiritual, qué gente tan comprometida, qué gente. Pero sin embargo, cuando miramos su entorno personal, muy a lo interno de la vida de esas personas, notaremos o encontraremos que hay caos a nivel familiar, hay caos a nivel económico, hay caos a nivel intrafamiliar, incluso en su entorno laboral, en muchos aspectos. Y nos preguntamos entonces cómo una persona que tiene tanta pertenencia con la iglesia produce un testimonio que deja mucho que desear a su entorno, tanto familiar, social, laboral, económico, etc. Cuando venimos a caminar por el camino, la verdad y la vida, el propósito es que nuestro estilo de vida, si me permiten usarlo entre comillas para no una mala interpretación, nuestro estatus como hijos de Adonai, cumplidores, establecidos en el propósito de la palabra a la luz del manual de vida, nuestro
desarrollo personal tenga un aspecto de idoneidad, de presentación, que la gente, repito, el entorno cuando vean puedan decir: yo anhelaría tener esa unción, esa bendición de estos hermanos, de esta familia, gente humilde, gente tratable, gente transparente. Se nota que definitivamente son personas que tienen cualidades, son personas que se nota que leen la palabra, son personas que aman la palabra, son personas que viven la palabra, son personas que verdaderamente se cuidan de decir, de hacer, de pensar, y que realmente uno puede encontrar en ellos la imagen de la palabra. Por lo tanto, el mejoramiento individual en nuestro carácter, en nuestras maneras de vivir, en el camino de la vida, ese carácter cumplirá con requerimientos que evidentemente debemos ejercitar. Hermanos, el carácter requiere ejercicio. La madurez del hombre no es un asunto de cumplir años, o como lo veíamos ayer, recuerdan la palabra, se va en el anciano de años, en el hebreo, es no solamente canas y barba blanca que le hacen el anciano de años, sino que el anciano de años, caminando por un camino de verdad, de emet, de Torah, de cumplimiento, de obediencia, entonces sus cualidades de vida, en su trabajo, en su entorno, en su familia, le colocan y le establecen como un verdadero hombre en el carácter de Mashiach. Que tengamos la identidad, la mente de Mashiach. Y todas esas buenas cualidades y todos esos buenos aspectos de la vida, de la cultura, de la educación, de la manera de hablar, de la manera de compartir, de la manera de ingerir los alimentos, en cada detalle de la vida, lo que Adonai, repito, quiere para nosotros es que tengamos un desarrollo personal en el que el propósito de la vida del hombre sea constantemente esforzarse hasta quebrar, por favor, escríbalo, hasta lograr el quebrar, el romper, el apartar, el dejar atrás todo pensamiento de hombre, toda actitud de hombre, toda carnalidad y toda debilidad. Sí podemos entrar a un nivel, y yo sé que la palabra nivel a muchos hermanos parece que no les agrada mucho. Cuando yo hablo de nivel, no estoy hablando de un nivel de estatus económico, por favor, estoy hablando de un nivel, un escalón, una plataforma desde el punto de vista espiritual. Repito, voy a repetirlo y quiero aclarar para evitar cualquier mala circunstancia, porque no es ni mucho menos mi intención lastimar el corazón de absolutamente nadie. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Cuando hemos caminado por el proceso de la religión tradicional, ¿saben a qué me refiero? Y cuando pasamos por el proceso de la teología o el evangelio, si también lo puedo decir de esta manera, recordaremos que sí, conocimos a hombres y mujeres hermosos, nunca faltaron a un domingo, a un servicio, estaban en la alabanza, en la adoración, levantan sus manos, uno dice, wow, pero qué maravilla, qué hombres, qué pareja, qué familia, qué bonito ese sentir que tienen. Pero lo que no sabíamos o no sabíamos es cómo a su interno, a su interioridad, a su familiaridad, a su privacidad, digámoslo mejor de esa manera, realmente ni tiene conocimiento de la palabra, no conoce un versículo bíblico, no recuerda que predicó el pastor ese día, no hacemos parte de las convocatorias, no cumplimos con los mandamientos, no cumplimos con las ordenanzas, hacemos de nuestra vida como nos parece, cuando nos parece, a la manera que nos parece, y sin embargo pareciera que fuéramos excelentes hombres establecidos con Adonai. Por eso el desarrollo personal que Adonai nos ha establecido es para que trabajemos muy tomados de la palabra, y que cada oportunidad que Adonai nos da para servir, que cada oportunidad que Adonai nos entrega para mostrar el modelo de Mashiach a todo lo que nos rodean, sepamos aprovechar esas oportunidades. Hay algo importante que vamos a empezar a considerar. En el desarrollo individual, algo que debemos tratar con mucho énfasis permanentemente es el carácter. Mucha gente con frecuencia nos dice, pastor, realmente mis problemas
empezaron desde el momento en el que contrajimos matrimonio. Ahí realmente empezaron nuestros problemas. Pues es una absoluta equivocación pensar de esa manera, porque los problemas han empezado desde el camino de la vida. Recuerdan ayer el programa anterior. Desde ser un feto, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un hombre mayor, hasta la vejez. Durante todo ese recorrido de la vida, en el que cada día aprendemos algo nuevo, en el que no iremos a la cama sin aprender algo más cada día. Entonces, ¿cuándo no desarrollamos literalmente el carácter del recorrido de la vida? Llegamos, repito, a años de vida. Pasamos los 50, pasamos los 60, pasamos los 70, pasamos a los 80 y probablemente nunca nuestro carácter y nuestra madurez fue idónea, sino que seguimos pensando como niños, actuando como niños, y a veces como niños, repito, a regañadientes. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo hago las cosas como a mí me parece. Así es que el crecimiento personal tiene un fundamento, y está escrito aquí, amados, en la Kadosh Torah. La Torah que nos entregó Adonai es un contraste en nuestra vida para que evidenciemos lo recto delante de Adonai, que sea lo recto para mi vida, que en todas aquellas cosas que el mundo ofrece, donde está la tentación, la debilidad, el pecado, la mentira, el engaño, etcétera, sabemos que tenemos que separar completamente. Si lo puedo decir en el discernimiento, si lo puedo decir en la ética, si lo puedo decir en los principios y en los valores, debemos desarrollar un carácter conforme a lo que escrito está en la mente de Yeshua. Por lo tanto, este momento que se está viviendo tan extremadamente importante, ¿cuál es? La entrega de la Torah en el tiempo de Shavuot, es un momento extremadamente fundamental para la humanidad, especialmente para todos los pueblos de la casa de Israel en las naciones, y por supuesto de manera individual para cada uno de nosotros, porque de recibir la Kadosh Torah, de recibirla, de tomarla, de estudiarla, de aprenderla, de vivirla, dependerá el verdadero nivel integral de un ser humano conforme a lo que Hashem ha preparado para nosotros. De tal manera que todos recordaremos, amados hermanos, y quiero que vayamos un momento al libro de Shemot. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, vamos a tomar un texto en el capítulo 21, solo para recordar una historia que tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando esta semana. Es un parashá maravilloso, el parashá Mishpatim, libro de Shemot, capítulo 21. Allí nos habla sobre las leyes de los esclavos y leyes sobre la restitución. Y el capítulo 23 en adelante, 22, nos habla sobre las leyes humanitarias. El capítulo 23 dice: no admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más por hacer agravios. Miren, hermanos, si es que, por favor, si nos tomáramos los tiempos, pueblo amado, en las naciones, estamos viviendo momentos en los gobiernos, y no quiero entrar a temas de política, ni mucho menos me interesa esto, hermano. Estoy hablándole a la comunidad, al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Vivimos en naciones Centroamérica, Suramérica, hablando en el contexto latinoamericano, en el que en los últimos años, recientes años, hemos visto cambios de los sistemas de gobierno, digamos, democráticos, en el buen sentido de lo que la democracia significa, y nos hemos involucrado en temas más desde un punto de vista comunista, fascista, revolucionario en muchos aspectos, y esto ha generado unas economías en crisis, una problemática social extremadamente delicada. Y cuando nosotros miramos el manual de vida, el manual de instrucciones, veremos cómo Adonai desde los tiempos de la Escritura a través de Moshe nos explicó con absoluta claridad lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Vuelvo a repetir, en el capítulo 23,
Verso 2, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No percibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Y pervierte las palabras de los justos. Es decir, que está diciendo este texto de Mishpatim, que todos aquellos gobiernos y gobernantes que lo único que buscan es obtener poder a través de sus posiciones de gobierno y recibir lo que este texto nos está diciendo. Dice, no recibirás presente. Es decir, todos aquellos que utilizan sus posiciones de gobierno para enriquecerse, para hacer negocios absolutamente inapropiados, desbancando la economía del país, de los países. Dice, ven y pervierten las palabras de los justos, comprando conciencias. Lo vimos la semana anterior, comprando las conciencias. ¿Cuántas gentes hoy en el concepto legal democrático, ejerciendo el derecho a un voto, votaron o votan por candidatos que primero ni conocen, segundo que no tienen ni siquiera la menor idea cuáles son sus pensamientos, y tercero, votaron porque se les dio una moneda o porque se les dio un pan o porque se les prometió una posición o se les ofreció algún beneficio en general? Esta Parashá Mishpatim, al final de lo que narra, que es un tema maravilloso, contiene una famosa pero muy extraordinaria declaración de lealtad. Por favor, escriba la palabra aquí en el chat, lealtad. Si algo he enseñado a lo largo de los días en Israel Casa Integral, lo he compartido al sumo posible, es la importancia de la lealtad. Por favor, el ser humano, dentro de todos sus fundamentos, dentro de todo su carácter, dentro de todo su nivel social, familiar, espiritual, si algo tenemos que aprender es la lealtad. ¿Y la lealtad a quién? No es la lealtad a una persona, por supuesto que es importante. Es la lealtad a la palabra, hermanos. Si me amas verdaderamente, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Hashem? ¿Cómo podemos decir que amamos a Adonai y no somos temerosos de guardar sus mandamientos? De los 10 que conocemos, y de esos 10 ninguno o alguno, pero de los 613 que no conocemos, entonces, ¿en qué estamos? Y dice el libro de Shemot aquí en el capítulo 24, por favor avancemos al capítulo 24 y leámoslo desde el verso 1, porque esta expresión es muy importante para lo que viene en los siguientes próximos días, meses, años. Dependeremos de esta palabra. Moshe y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai tú y Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Por favor, présteme mucha atención. Todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Adonai. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Es decir, se hizo un pacto allí y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, por favor, estoy en el verso 7 del capítulo 24, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. ¿Puede por favor repetir conmigo? Haremos y obedeceremos. Esta respuesta absoluta de todo el pueblo es una declaración poderosa, extremadamente importante. Haremos y obedeceremos. Es decir, cuando Adonai le ofreció la Torá a las naciones que no formaban parte de la casa de Israel, présteme mucha atención, y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Voy a tomar unas porciones, unas palabras breves de un midrash, un estudio maravilloso, que trae a colación la enseñanza para que reflexionemos frente a la propuesta. Dice este midrash que cuando Adonai le ofreció su Kadosh Torah a las naciones que no son casa de Israel, la respuesta fue muy interesante. Veamos. Cuando Adonai quiso entregar la Torá, se reveló no solamente a la casa de Israel, sino también a todas las naciones de la tierra. Recordemos que en el monte Sinaí no solamente estuvieron las tribus, sino también otros pueblos. Vimos la semana anterior porque el desierto, ¿qué ocurrió en el desierto? En el vacío salieron de la esclavitud, salen con una promesa de una tierra en la que fluye leche y miel, pero sin embargo Adonai lo lleva en primer lugar al desierto, y es justo allí, a pocos días de haber salido, donde ahora van a recibir la Kadosh Torah. Primero Adonai fue donde los hijos de Esab. Les preguntó, ¿aceptarían mi Kadosh Torah? Ellos contestaron, ¿qué está escrito en ella? Y Adonai les dijo, no asesinarán. Ellos contestaron, amo del universo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro padre, cuyas manos son las manos de Esab, Bereshit capítulo 27, verso 22, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre le dijo, por tu espada vivirás. Bereshit 27, 40. Entonces no podemos aceptar la Torah. Vean qué interesante. Luego, Adonai fue donde los hijos de Amón y Moab y les preguntó, ¿aceptarían mi Kadosh Torah? A lo cual ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Y Adonai le respondió diciendo, no cometerás adulterio. Ellos entonces contestaron, amo del universo, nuestro origen mismo es de adulterio. Como está escrito en el libro de Bereshit 19:36, así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces no podemos aceptar la Torah. Luego Adonai fue donde los hijos de Ismael y les preguntó, ¿aceptarían mi Torah? Ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Él les contestó, no robarás. Ellos contestaron, amo del universo, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y lo adquirido con violencia, como está escrito respecto de Ismael. Y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo y la mano de todos sobre él. Bereshit capítulo 16, verso 12. Entonces, no hubo nación a la que Hashem no se acercara, golpeando puerta a puerta, por así decirlo, y preguntando si estarían dispuestos a aceptar la Kadosh Torah.
Finalmente, después de haber sido rechazado por las demás naciones, Hashem se acercó a la nación de Israel, quien dijo: Naaseh benishma, haremos y escucharemos, como acabamos de leer en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 7. Dígalo conmigo: esos somos nosotros, el pueblo escogido por Adonai. Haremos y obedeceremos, haremos y escucharemos. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, ¿está usted, mi amado, seguro, segura, de que evidentemente hemos recibido la Kadosh Torah en el amor, en la obediencia, en la responsabilidad, en el carácter que esto implica? ¿O será que tan solo tenemos una emoción circunstancial de momento en el que el tema de Torah me parece muy bonito, me parece muy interesante, el Shabbat me parece lindo porque el domingo me queda libre? Probablemente hemos hecho una elección muy apresurada. ¿Por qué digo esto, amados? Porque es que el tema de Torah, el tema de Shabbat, el tema de los Mitzvot, haremos y obedeceremos, es un tema extremadamente serio. No estamos jugando a las raíces hebreas. No estamos jugando a usar un talí. No estamos jugando a mencionar a Adonai. No estamos jugando a obedecer las Mitzvot. Estamos en un crecimiento de desarrollo personal establecido por Hashem para su pueblo. Estamos viviendo el tiempo de la restauración, pero no una restauración a medias, no una restauración a mi manera, no una restauración conforme a lo que a mí me parece, no una restauración de lo que me conviene y de lo que no me conviene, no una restauración de que voy a un Shabbat un día sí, luego no voy, o paso un mes que no regreso. Eso lo vivimos en el Evangelio, hermano, donde usted a las reuniones dominicales de pronto iba o de pronto no iba, o llegaba tarde y salía temprano, o en la alabanza a usted le incomodaba si levantaban las manos o si daban palmas. No, hermanos, esos tiempos ya pasaron. Estamos viviendo tiempos extraordinariamente serios, importantes. Por eso repito, no se trata de venir a mencionar que somos de Israel, casa integral. Saben ustedes, yo no repito mejor la palabra raíces hebreas. He hecho claridad sobre ese tema en muchas ocasiones. Amamos el hebreo, procuramos estudiar el hebreo, estudiamos, leemos, aprendemos cada día del hebreo, pero no estamos en las raíces hebreas, estamos en la Torah, en la Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Eso es una diferencia sustancial, tanto lingüística como literal como espiritual. Hermoso para todos aquellos amados que se han esforzado y han hecho un trabajo enorme estudiando hebreo, y lo tenemos que hacer porque sin lugar a dudas, en la medida que avancemos en el contenido absolutamente del estudio del hebreo, podremos comprender mucho mejor aún las cosas que estamos aprendiendo en el idioma nuestro, en el español. ¿Cuánto más si nos vamos al original? Y cuando digo nos vamos al original, no estoy refiriéndome a ir al original para entrar en controversias, como suele pasar en estos asuntos de internet, si decimos Yeshua o si Yahshua. Por favor, hermanos, no estamos viviendo esos tiempos faltos de carácter, faltos de madurez, faltos de responsabilidad. Ahora, con respecto a lo que mencionábamos, cómo Yeshua preguntaba si recibirían la Kadosh Torah en un midrash muy interesante, pues preguntémonos, ¿hubo algo malo en preguntar qué está escrito en ella? Recuerden, todos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Después de todo, ¿cómo podemos comprometer a respetar toda la Torah para siempre sin saber lo que en ella está escrito? Clarificar su contenido antes de aceptarla pareciera ser algo muy razonable. Pero, por alguna razón, hacer esta pregunta llevó a las naciones fuera de la casa de Israel
a rechazar la Kadosh Torah. Cuando nosotros venimos a Torah, hermanos, no tuvieron que hacernos una invitación y ofrecernos aquí, ofrecernos allá, como en otros tiempos nos enseñaban en el contexto de crecimiento, evangelismo explosivo, evangelismo de ataque, evangelismo de aquí, evangelismo de allá. No, hermanos. A nosotros nos ofrecieron casa, carro y beca. No se trata de eso. Yo veo diariamente llegar a Israel Casa Integral y a la Kadosh Torah, que es el centro de la vida, gentes de todas las naciones, en muchos idiomas, buscando de la Torah. ¿Y por qué ocurre eso? Porque como estamos en el tiempo de la restauración, el tiempo en el que el Ruach HaKodesh está alcanzando y tocando de manera individual aquí y allá, al norte, al sur, al este y al oeste, y las gentes llegan y quieren preguntar, y cuando vienen no está preguntando qué está escrito en ella, sino solamente dicen: yo amo la Torah, yo anhelo mi tiempo de Shabbat, yo anhelo estudiar la Torah. Porque la Torah está inscrita en nuestro ADN desde el mismo momento en que la casa de Israel partió de Egipto y llegó al Sinaí, y allí en aquel momento se entregó la Kadosh Torah. Desde ese mismo momento tú y yo estuvimos presentes allí, y nuestro ADN hoy se respira, vive el mover, el momento de tener la Torah hoy para con nosotros. Así es que al preguntar qué está escrito en ella, las naciones apartadas no estaban preguntando específicamente si encajaría o no encajaría en su manera de vivir, y probablemente entonces la aceptarían. Cada pueblo tenía su propio conjunto de principios, de normas, voy a ponerlo en este título mejor, de ética, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su manera de vivir, de acuerdo a sus líderes, y prefirieron seguir su liderazgo terrenal y dejar de lado la dirección del desarrollo personal establecido por Adonai. Importantísimo, importantísimo. Ustedes recordarán, repito, y por favor lo digo con todo respeto, hermanos, esto es una enseñanza pedagógica, si puedo decirlo entre comillas, académica de la Torah. No estoy aquí ni para juzgar ni para señalar, solo quiero traer una reflexión. Pero cuando formamos parte de la religión tradicional, defendíamos la religión tradicional, y peor aún, tanto la defendíamos que ni siquiera formamos parte de ella. Me explico. Yo conozco a muchas gentes que se acercan con nosotros día a día y me dicen: bueno, yo pertenezco a la religión tradicional, mis padres, mis abuelos, toda mi familia somos de la religión tradicional. Y yo les digo: qué bueno, me alegro mucho, qué bueno. Es decir, eso me significa que ustedes cada domingo están asistiendo a sus cultos, a su misa, a sus reuniones. No, yo la verdad les soy sincero. A ver, déjeme pensar. La última vez que yo fui a la misa, sí fue cuando murió el abuelo. Eso hace como 3 años, fue la última vez que yo fui a la misa. Entonces, ¿qué defienden las gentes en ese nivel? Por supuesto que también en ese nivel hay muchas personas, mis respetos, que honran, que aman, que pertenecen, que oran, que van, que cumplen, que están ahí. Mis respetos. Tienen principios, tienen ética, tienen valores, hogares definidos. Por favor, claro que sí. Pero estoy hablando de aquellos, comillas, religiosos que defienden un asunto sin ni siquiera ser parte de él, sin ni siquiera tener el fundamento de qué es lo que defienden. Apostólico y romano. Y si somos romanos, comillas, o fuimos romanos en algún tiempo, todos recordaremos que no ha habido un imperio más pervertido, más atroz, más salvaje, más criminal que el imperio romano. ¿Y sabía usted que ese imperio romano hasta nuestros días perdura? Y ahí lo tenemos presente en el Vaticano. Y si usted se pone a investigar historias ocultas del Vaticano
Y todo lo que ocurre tras esas paredes probablemente se encontrará con muchísimas sorpresas que no son el punto ni el caso que vamos a tratar en este momento. Por lo tanto, en el nivel 2 ocurrió exactamente lo mismo. Dimos un paso importante, subimos a la teología, yo aprendí por primera vez a tomar una Biblia en mi mano, a buscar los libros, a buscar los capítulos, a buscar los versículos, a estudiar el antiguo, el nuevo pacto, etc. Y aprendimos la adoración y nos tocábamos profundamente en el espíritu cuando orábamos y algunos danzábamos, y no hay la menor duda que nuestra espiritualidad llegó a otro nivel. Por supuesto que sí. Pero sin embargo, estábamos allí entre que sí estábamos y no estábamos, y probablemente teníamos la salidita. Entonces llegaba la Semana Santa, el día de la playa, el día del paseo, el día de la fiesta, el paseo de olla. Y todo lo que se hacía era de todo menos una oración, menos un servicio, menos una reunión, menos realmente atender los asuntos del Padre. Es decir, que en ese segundo nivel, todavía aún con un muy buen crecimiento espiritual, teníamos, perdón la expresión que voy a usar, un pie aquí y otro aquí. Un pie adentro y otro pie afuera, y todavía nos íbamos a la fiestica, y todavía la rumbita, y todavía los amiguitos, y todavía la canita al aire, y todavía la cervecita, y todavía la borrachera, y todavía el cigarrillo, etcétera, 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 etcétera. Todavía. Y entonces pues orábamos y nos arrepentíamos y teníamos un remordimiento y volvíamos a lo mismo y volvíamos a lo mismo y volvíamos a lo mismo. Es decir, que nunca hubo carácter establecido en la identidad. Y por favor, lo voy a repetir nuevamente, también sé y conozco personas, muchos, del nivel evangélico, que son personas íntegras, respetuosas, cumplidores, obedientes y, repito, establecidos. Por favor, claro que sí. Pero llega un momento, hermanos, en el transcurso de la vida, en el que tenemos que dar un salto de fe. Un salto de fe, es decir, cuando el pueblo de Israel pronunció esas palabras, Naaseh Benishma, es decir, cuando aceptamos la Torá, sin ni siquiera conocer qué está escrito en ella, sino que la aceptamos. Este salto de fe, este salto de emuná, es un tema extremadamente importante para las naciones en el mundo entero hoy. Cuando el pueblo está en este proceso de restauración, no hay duda de que se producen cambios en la sociedad. No hay duda que en la medida que podamos obtener en los gobiernos hombres y mujeres de emuná, hombres y mujeres de fe, hombres de carácter, hombres de rectitud, hombres de responsabilidad, hombres que confirmen, haremos y obedeceremos lo que escrito está, no solamente en un aspecto toraico, sino en los aspectos legales, jurídicos, constitucionales de las naciones. Hoy los gobiernos están mirando las formas de cambiar, alterar, derribar las constituciones de sus países para acomodar una constitución según el interés de un grupo de personas que lo único que buscan es lo suyo, y el pueblo sufriendo las calamidades más impresionantes. Necesitamos un pueblo que crezca en el temor de Adonai, en el principio y en el fundamento de su palabra. Un pueblo que se establezca, un pueblo que para nada retroceda frente al propósito que Adonai estableció. Nosotros recibimos, el pueblo de Israel, la casa de Israel, una promesa de bien y no una promesa de mal. Y probablemente mañana y pasado, si el Eterno no lo dispone, hablaremos respecto, ya lo había anunciado, respecto de las bendiciones y respecto de las maldiciones. Todos hemos leído Devarim 28 y miraremos otros capítulos, porque si hemos sido establecidos como la casa de Israel, las bendiciones de Hashem han sido establecidas, fueron entregadas generación tras generación, multitud de naciones. Seremos un pueblo que va a crecer, y aún en medio del desierto, en medio del vacío, en medio de la batalla, en medio de la adversidad, en medio de la escasez, sin agua, sin alimento, hubo maná durante todos los años que pasaron en el desierto nuestros amados hermanos de la casa de Israel.
Hashem nunca los abandonó porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y la promesa es viva, es para ellos, fue para ellos, es para nosotros, hoy para nosotros. Y nuestros estudios, cada vez que los profundizamos más y más y más, nos muestran que estamos, repito, viviendo la palabra ahora, pero no a medias tintas, amados. Como decía esa famosa enseñanza del nivel 2 con un hermano, el hermano Irión, que seguramente muchos conocieron. Fue la primera predicación en mi vida. Mi amado pastor, la primera ocasión que me reuní con él, me habló, me saludó y me dijo: siéntate, te voy a colocar un video y quiero que escuches esta palabra. Siéntate a escuchar este video. Y allí pasé cerca de 2 horas escuchando una predicación de un pastor que todavía vive aún, un tremendo ministro, el señor Josué Irión, a quien tengo el privilegio de compartir, conocer, saludar. Y enseñó aquella palabra poderosa que no es a medias tintas, que necesitamos no ser azúcar y papel, sino que realmente necesitamos creer en la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Así es que, mis amados, una vez que Hashem nos ha entregado su Kadosh Torah, entonces ahora nos queda una única respuesta y es obedecerla. Dígalo conmigo, por favor: Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Es decir, que todo lo que está escrito tendrá cumplimiento. Y para que seamos beneficiarios de las promesas y de las bendiciones de Adonai para nuestra vida, se hace necesario entonces lo que viene de los programas de esta semana: entrar a un tiempo de amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, es decir, obediencia. Y cuando nosotros entramos a ese nivel de obediencia, entonces ahora constituiremos un entendimiento, construiremos una manera de vivir, formaremos una manera de pensar, formaremos y estableceremos una familia con un propósito, con un entendimiento claro hacia donde Adonai nos ha llamado. Dice entonces este texto, para cerrar, mis amados. Entonces voy al verso 12 del capítulo 24. Entonces Adonai dijo a Moshe: sube a mi monte y espera, y te daré las tablas de piedra, la ley, la Kadosh Torah, y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Adonai. Amados, esto no fue escrito por filósofos, esto no fue escrito por teólogos, esto no fue escrito por jaján, por sabios rabínicos. No, hermanos, la Kadosh Torah fue entregada directamente por nuestro amado Adonai. Esta es la palabra de Él, esta es su palabra, este es su corazón, este es lo que Él nos entregó para que nuestro desarrollo personal en el manual de instrucciones de vida, el árbol de la vida, Yeshua HaMashiach, sea nuestro diario vivir. Aquí en Israel Casa Integral tenemos el devocional diario. Usted puede tomar ese devocional diario, hermanos. Por favor, es absolutamente para todos los que lo quieran tomar. Todo el material de Israel Casa Integral está absolutamente disponible para cada uno de quien lo solicita. Para que se vincule, conéctese, por favor, suscríbase a Radio Génesis 1.28, suscríbase a Israel Casa Integral, no tenga el temor, no le estamos pidiendo dinero, no le estamos cobrando absolutamente nada. Todo el material está disponible para ustedes, amados. Todo el material para los jóvenes, para los adultos, para los matrimonios, para las niñas, para los varones, para todos. Si alguno de ustedes desea formar parte de la reunión de varones Kadosh el día de Shabbat, 8:30 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, comuníquese por favor conmigo. Yo le envío el link con muchísimo gusto, sin ningún compromiso. Solo venga, pase a la sala de Zoom, nos reunimos vía Zoom y compartimos temas de edificación para los varones. Posteriormente tenemos la lectura de la Torah, la transmitimos tanto por las salas de internet como por vía en YouTube. Tenemos los días jueves Café Cheminí. Por favor, disfrute de un buen café a la luz de la Torah, con sabor a Torah. Las mujeres se reúnen con nuestra amada pastora Pili los días lunes.
Mujeres con simiente de unción lo estaban haciendo en las horas de la mañana. Para este tiempo de grabación se hizo un cambio y se pasó a las horas de la noche, 7 de la noche, con el propósito de que muchas de las amadas hermanas en las naciones puedan también participar. Algunas veces el cambio de estos horarios favorece a algunos y a veces y en ocasiones desfavorece a otros, pero bueno, todo lo hacemos en procura de que haya para todos una oportunidad. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuaremos la jornada al día siguiente, mañana. Y vamos a empezar a adentrarnos al tema tan importante, cuál es en el camino de la vida, el Morashá. En la entrega de nuestra Kadosh Torah vienen consigo las promesas y en esas promesas vienen todas las bendiciones. Seremos un pueblo de bendición, somos un pueblo de bendición, Adonai nos ha bendecido, pero para ese propósito tenemos que entrar a un nivel de carácter en la Torah y de obediencia. Shalom, mis amados, hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir y gracias también por su apoyo para este canal aquí en Israel Casa Integral. Será hasta el día de mañana. Shalom, muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral.